Imagina esto por un momento, un hombre que lo tiene todo. Dinero, poder, respeto. Un hombre acostumbrado a controlar cada detalle de su vida. Pero hay algo que no puede controlar. El tiempo que ha perdido lejos de sus hijas. Viaja sin parar. Aviones, hoteles, reuniones interminables. Cada noche se dice a sí mismo que lo hace por ellas, por su futuro. Y para calmar su conciencia, deja a sus hijas al cuidado de una niñera. Alguien confiable. Alguien suficiente. O eso cree él. Un día algo cambia. No hay llamadas de emergencia. No hay sospechas claras. Solo una sensación extraña. Un vacío en el pecho. Decide regresar a casa antes de lo previsto. Sin avisar a nadie. Sin llamadas. Quiere sorprender a sus hijas. Quiere ver sus sonrisas. Mientras el auto avanza, su mente no descansa. Se pregunta si sus hijas lo recordarán igual. Si todavía lo llaman papá con la misma emoción. Intenta convencerse de que todo está bien. Después de todo, él paga lo mejor. La mejor casa. La mejor educación. La mejor educación. La mejor niñera. Pero el silencio lo incomoda. Al llegar, la mansión está extrañamente tranquila. No hay gritos, no hay risas. Solo un silencio pesado, casi incómodo. Da un paso. Luego otro. Su corazón late más rápido, aunque no entiende por qué. Algo no encaja. Se detiene un segundo. Respira. Está a punto de entrar. Y en ese instante, su vida está a punto de cambiar para siempre. Before we dive into the topic, don't forget to like the video, subscribe channel, and tell us in the comments where you're watching from. Dentro de él, una mezcla de orgullo y culpa empieza a chocar. Orgullo por todo lo que ha construido. Culpa por todo lo que no ha estado. Recuerda promesas que no cumplió. Cumpleaños a los que no llegó. Buenas noches dichas por teléfono. Se dice a sí mismo que todo sacrificio vale la pena, que algún día sus hijas lo entenderán. Pero muy en el fondo, una pregunta lo atormenta, ¿y si ya es demasiado tarde? Da el último paso hacia el interior de la casa. Su corazón se acelera. Sus manos se tensan. No sabe lo que va a ver, solo sabe que, pase lo que pase, ya nada será igual después de ese momento. La niñera llegó a esa casa sin hacer ruido. No con grandes expectativas, no con sueños de lujo, solo con la necesidad de trabajar, y con un corazón cansado de la vida. Había aceptado ese empleo porque lo necesitaba, pero también porque, desde el primer día, algo en esas niñas le tocó el alma. No eran niñas malcriadas, como muchos pensarían. Eran silenciosas. Demasiado silenciosas para su edad. Sonreían, sí, pero sus sonrisas duraban poco. Había momentos en los que se quedaban mirando la puerta, como si esperaran a alguien que siempre llegaba tarde, o nunca llegaba. La niñera lo notó desde el principio. Notó las miradas perdidas. Notó cómo se abrazaban entre ellas cuando caía la noche. Notó cómo preguntaban por su padre sin preguntar directamente. ¿Cuándo vuelve? ¿Está trabajando mucho? Preguntas simples, pero cargadas de vacío. Ella no intentó ocupar el lugar de nadie, al menos no al principio. Solo hacía su trabajo. Preparaba la comida, ayudaba con las tareas, las llevaba a dormir. Pero con el paso de los días, algo empezó a cambiar. Las niñas comenzaron a buscarla, a sentarse cerca, a contarle cosas pequeñas, cosas que para ellas eran enormes. La niñera también tenía su propia historia. Había crecido sintiéndose invisible. Sabía lo que era esperar a alguien que no llegaba. Sabía lo que era el silencio en una casa grande. Y quizás por eso, sin darse cuenta, empezó a hacer algo más que cuidarlas. Les hablaba con calma. Las escuchaba sin mirar el reloj, les daba atención sin prisas. Y poco a poco, esas niñas empezaron a sentirse seguras, empezaron a reír de verdad. Empezaron a sentirse vistas, pero había algo que ella nunca olvidó. Ese no era su hogar. Esas no eran sus hijas. Cada noche, antes de que se durmieran, la niñera sentía un nudo en el pecho. Sabía que estaba cruzando una línea invisible. Sabía que, si el padre lo veía, podría malinterpretarlo todo. Pero también sabía algo más fuerte, que esas niñas necesitaban amor ahora, no después. Y mientras el padre seguía lejos, convencido de que todo estaba bajo control, en su propia casa, estaba ocurriendo algo que jamás imaginó. Algo que cuando finalmente lo viera, lo sacudiría hasta lo más profundo de su alma. Ella no nació para estar en una casa llena de lujos. Su vida siempre fue simple, demasiado simple para este mundo de riqueza que ahora la rodea. La niñera llegó a esa casa con miedo, pero también con esperanza. Necesitaba el trabajo, no para cumplir sueños grandes, sino para sobrevivir. Había aprendido desde pequeña a no pedir mucho, solo lo necesario. Cuando aceptó el empleo,
le dejaron algo muy claro: cuidar a las niñas, seguir las reglas y no involucrarse emocionalmente. Nada más. Al principio, hizo exactamente eso. Cumplía horarios, preparaba comidas, seguía instrucciones. Pero los niños sienten cosas que los adultos no dicen en voz alta. Las hijas del millonario no lloraban fuerte, no hacían berrinches, no pedían atención. Y eso era lo más doloroso. Guardaban el silencio como si ya se hubieran acostumbrado a estar solas. Y la niñera lo notó desde el primer día. En las noches, cuando la casa quedaba en calma, ellas preguntaban por su padre. ¿Cuándo vuelve? Ella no sabía qué responder. Sonreía, pero por dentro algo se rompía. Con el paso de los días, la niñera dejó de verlas solo como un trabajo. Empezó a verlas como dos corazones pequeños, esperando algo que no llegaba. No regalos, no juguetes, presencia. Sin darse cuenta, comenzó a hacer más de lo que le pidieron. Les hablaba con cariño, las escuchaba, les enseñaba cosas simples, cosas que no cuestan dinero. A veces se preguntaba si estaba cruzando un límite. A veces pensaba en renunciar. Pero entonces veía sus miradas. Y no podía. Había momentos en los que las niñas se aferraban a ella con una fuerza silenciosa, como si temieran perderla también. En esos instantes, la niñera sentía miedo. No miedo al despido, miedo a encariñarse demasiado. Porque sabía una verdad dura. Ella no era su madre, y tampoco era su padre. Cada noche se iba a dormir con el corazón pesado. Se decía a sí misma que debía mantener distancia, que no era su lugar. Pero al día siguiente, cuando las veía sonreír, aunque fuera un poco, todo volvía a empezar. Sin saberlo, estaba creando algo peligroso, algo que cambiaría todo. Y mientras ella luchaba entre lo correcto y lo humano, el regreso inesperado del padre estaba cada vez más cerca. El momento llegó sin aviso. El millonario avanzó en silencio, con pasos lentos, casi conteniendo la respiración. Su mente seguía repitiendo que no había razón para preocuparse. Pero su cuerpo no le creía. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza, como si quisiera advertirle algo. Escuchó voces. No eran gritos, no eran gritos, eran risas suaves. Se detuvo en seco. Esa risa no le resultaba familiar, no porque no fuera de sus hijas, sino porque hacía mucho tiempo que no las escuchaba así. Una risa tranquila, sincera. Una risa que no pedía nada a cambio. Por un segundo, dudó. Pensó en retroceder, pensó en aclarar la garganta, en anunciar su presencia. Pero no lo hizo. Algo dentro de él quería ver la verdad completa, aunque doliera. Entonces lo vio. La niñera estaba con sus hijas, muy cerca de ellas, no como una empleada cumpliendo una tarea, no como alguien vigilando el reloj. Estaba ahí, de verdad. Sus hijas la miraban con una confianza que lo dejó sin aire, como si en ese momento, el mundo fuera solo ellas y ella. Sintió un golpe en el pecho, no entendía por qué. Su primera reacción fue enojo, un enojo frío, silencioso. ¿Quién se cree que es? Pensó que estaba ocupando un lugar que no le correspondía. Pensó que estaba cruzando una línea invisible. Pero luego, vino algo peor, culpa. Porque mientras observaba, se dio cuenta de algo imposible de ignorar. Sus hijas estaban tranquilas, seguras, felices, algo que él, con todo su dinero, no había logrado darles en mucho tiempo. El silencio se volvió pesado. Él quería hablar, pero no podía. Quería moverse, pero sus pies parecían clavados al suelo. Cada segundo se sentía como una acusación directa a su ausencia. En su mente, recuerdos empezaron a chocar unos con otros, promesas rotas, mensajes sin responder. Viajes que siempre fueron más importantes. Y ahora, alguien más estaba ahí, dándoles lo que él no. Por un instante, tuvo miedo, miedo de que sus hijas no lo necesitaran. Miedo de haber llegado demasiado tarde. Apretó los puños, tragó saliva. En ese momento entendió que lo que estaba viendo no era solo una escena. Era un espejo cruel de todo lo que había dejado atrás. Y todavía no sabía que lo peor estaba a punto de suceder. El tiempo pareció detenerse cuando finalmente decidió hablar. Su voz salió baja, tensa, casi reconocible incluso para él mismo. En ese instante, la niñera levantó la mirada. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y luego con miedo. Un miedo real. No al hombre poderoso frente a ella, sino a lo que estaba a punto de perder. Las niñas se giraron después, y al verlo, no corrieron de inmediato. ¿Tiene claro, niño? Dudaron. Esa duda fue como una cuchilla directa al corazón del millonario. La niñera se puso de pie lentamente, tratando de mantener la calma. Su mente iba rápido,
Demasiado rápido, pensó en disculparse. Pensó en pedir perdón. Pensó incluso en irse en ese mismo momento. Sabía cómo se veía la escena, sabía lo fácil que era malinterpretarla. Pero él no gritó. No acusó. Solo preguntó, con una voz cargada de algo que no esperaba sentir. ¿Qué está pasando aquí? Hubo silencio. Un silencio largo, pesado, incómodo. Las niñas bajaron la mirada. Entonces, la niñera habló. No se defendió, no inventó excusas, dijo la verdad. Dijo que las niñas lloraban en silencio por las noches. Dijo que preguntaban por él incluso cuando ya sabían la respuesta. Dijo que no necesitaban juguetes caros, sino a alguien que las escuchara cuando tenían miedo. Su voz temblaba. No por culpa, sino por amor. Cada palabra cayó como un golpe directo al pecho del padre. Porque en el fondo, sabía que era verdad. Las niñas, con una voz pequeña, casi rota, dijeron algo que lo dejó sin fuerzas. Ella se queda cuando tenemos miedo. Eso fue todo. No hubo acusaciones, no hubo gritos, solo una verdad imposible de ignorar. El millonario sintió cómo algo dentro de él se quebraba. Todo lo que había usado para justificarse, el trabajo, el dinero, el futuro, ya no era suficiente. Se dio cuenta de que había estado ausente incluso cuando estaba presente. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué hacer, no como empresario, no como hombre poderoso, sino como padre. Miró a la niñera y entendió algo que nunca imaginó aceptar. Ella no estaba ocupando su lugar, estaba cubriendo el vacío que él había dejado. Y en ese momento, el verdadero shock no fue lo que vio, fue lo que entendió sobre sí mismo. Esa noche, nadie durmió igual en esa casa. No hubo gritos. No hubo decisiones inmediatas. Solo pensamientos pesados y un silencio distinto, un silencio que obligaba a mirar hacia adentro. El millonario se quedó despierto, sentado, con la mirada perdida. Por primera vez, el dinero no le ofrecía respuestas. Pensó en todo lo que había logrado afuera, y en todo lo que había perdido adentro. Entendió que no podía comprar el tiempo. Que no podía retroceder. Solo podía decidir qué hacer a partir de ahora. Miró a sus hijas, las vio dormir tranquilas, aferradas a una calma que él no les había dado. Y eso dolió más que cualquier fracaso empresarial. En ese momento se permitió sentirlo todo. Culpa, vergüenza, miedo, pero también algo nuevo, determinación. A la mañana siguiente, habló. No como jefe, no como millonario, habló como padre, les pidió perdón, sin discursos largos, sin excusas, un perdón sencillo, torpe, real. Las niñas no dijeron nada al principio, solo lo miraron. Y luego, lentamente, se acercaron. Ese gesto pequeño fue más valioso que cualquier contrato que hubiera firmado en su vida. La niñera observaba en silencio. No sabía qué iba a pasar con ella. Estaba preparada para irse si era necesario, pero en su interior había paz, porque sabía que había hecho lo correcto, aunque le costara el trabajo. Entonces él la miró. No con sospecha, no con autoridad, con gratitud. Le dijo algo que ella nunca esperó escuchar. Gracias por cuidar de ellas cuando yo no estuve. No fue una promesa mágica. Nada se arregló de un día para otro, pero algo cambió. Las ausencias empezaron a doler más, las prioridades comenzaron a moverse, el trabajo dejó de ser una excusa constante. El verdadero regreso del millonario no fue a su casa, fue a la vida de sus hijas, y entendió una verdad que muchos descubren demasiado tarde. Estar presente no es estar cerca, es estar disponible, porque al final, lo que realmente dejó en shock a ese hombre no fue ver a la niñera con sus hijas, fue darse cuenta de todo el amor que casi pierde por creer que siempre habría tiempo después.